Estamos siguiendo de cerca lo que sucede en Chile, bueno, con ya más de un mes de protestas muy fuertes allí en el vecino país, más de 17.000 detenidos producto de estas protestas, y estamos justamente en contacto para entender un poquito más lo que está sucediendo con el doctor Rodrigo Carmi Bolton, doctor en filosofía de la Universidad de Chile, que es profesor investigador también del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Que le agradecemos justamente este contacto. Buen día, Rodrigo. Macarena, Matías, Hola, te saludan. ¿Cómo está? hola Matías, muy buenos días a los auditores también. Aquí estamos en Chile. Bueno, gracias por el contacto nuevamente, Rodrigo. ¿Usted está en Santiago en este momento? Sí, en Santiago, sí. Bien. Bueno, antes que nada consultarle, digamos, qué es lo que está sucediendo en este momento allí, cómo está la situación luego de más de un mes de protestas y de este anuncio de, un consenso político inicialmente para avanzar en cambios importantes e inclusive una nueva constitución. Sí, yo creo que el país más bien está bastante alerta, no solamente en Santiago, donde se han expresado ya incluso desde el anuncio del famoso Acuerdo Nacional por la Paz y todo ese título rimbombante, ¿no? Sí, El pueblo ha seguido movilizado, ¿no? Día tras día, y al mismo tiempo la represión se ha profundizado, ¿no? Eh, yo diría que hay una estrategia por parte del gobierno de omitir su responsabilidad respecto de las órdenes que da a la policía de Chile y hacer que la policía corte, por así decirlo, el hilo por lo más delgado, mm, tal como sucedió de alguna manera con los militares cuando salieron a la calle en el momento en que se declaró el estado de excepción constitucional. Yo diría que efectivamente hoy día, en términos formales, estamos en el país viviendo una situación de estado de excepción fáctico, pero no de un estado de excepción constitucional como ocurrió durante la primera semana de las protestas. Es decir, el estado de excepción constitucional dio paso, sin embargo, a un estado de excepción fáctico o material que funciona tácitamente, ¿no? Sobre todo durante sí. las noches, las tardes y las noches, cuando comienzan a crecer las protestas, ¿no? Y la represión comienza a funcionar de manera mucho más profunda, ¿no? Entonces, yo diría que hay una situación tácita de estado de excepción. Y lo podríamos resumir en una fórmula un poco paradójica, que es que ya no estamos en estado de excepción y por eso estamos en estado de excepción. Sí. Esa es más o menos la situación. Y claro, respecto de las protestas, es muy interesante lo que está sucediendo. En primer lugar, porque en Chile se experimenta por fin lo que está aconteciendo en varias partes del planeta, no solamente en América Latina, sino que en varias partes del planeta. Tenemos hoy día simultáneamente y hace varios meses atrás protestas muy importantes en Argelia, protestas muy importantes en Irak, protestas muy importantes en el Líbano, ¿cierto? Sí. En el contexto latinoamericano también. Y entonces creo que la frase con la que los manifestantes han expresado el tono de la protesta de Chile despertó, ¿no? Resulta absolutamente emblemática. Ahora, la cuestión interesante es esto, es que la semana pasada, en un momento en que el sistema político en su generalidad estaba a punto de colapsar, ¿cierto? Algo así como una situación muy parecida que podría haberse experimentado a la Argentina del 2001, ¿cierto? Ujú, sí. Con De la Rúa saliendo en helicóptero, ¿no? Uno podría haber pensado un Piñera saliendo en helicóptero del Palacio de la Moneda. La clase política finalmente decide salvarle el pellejo al presidente y armar este acuerdo, que no es un acuerdo, digamos, tan malo, pero tampoco es tan bueno, digamos. Y la cuestión importante, y me parece interesante recalcar, es que no obstante se plantea este acuerdo como un camino constituyente, ¿sí? El pueblo mismo sigue marchando en las calles. Es decir, eso Sí. demuestra que el pueblo no está del todo satisfecho con el acuerdo logrado. Bueno, fundamentalmente yo diría por un asunto que es crucial, y es que el acuerdo no contempla lo que el pueblo ha erigido como demanda fundamental, que es una asamblea constituyente, sino que el acuerdo contempla
una convención constituyente, Sí. que los juristas y la gente política se ha apurado a decir que es lo mismo que una asamblea constituyente. Y entonces la pregunta que uno tiene es, bueno, si es lo mismo que una asamblea constituyente, ¿por qué no le pusieron una asamblea constituyente? Es decir, en el desplazamiento del término asamblea por el de convención, hay una derrota popular importante ahí, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay un juego que es muy importante, y eso tiene que ver también digamos, la intensificación de las marchas con el hecho de que la policía y los militares que en un momento salieron a las calles, ¿cierto?, siguen absolutamente impunes en las sistemáticas violaciones de derechos humanos que han hecho durante estos meses, este periodo de protesta. Bueno, justamente usted mencionaba, Carmen, esta situación de represión, de excesos de parte de las fuerzas de seguridad, y bueno, ayer nos enteramos que la policía anunció que iba a suspender el uso de perdigones en las manifestaciones. Entre toda la información que Claro, circula, llama también mucho la atención visualmente, justamente la gran cantidad de personas que han perdido parte de su visión producto de sí, la acción de los carabineros. Nos han llegado algunos videos que obviamente son videos que circulan por redes sociales, que hay que verificar si efectivamente son correctos, pero que uno los ve sí. y constituyen prima facie una flagrante violación a los principios básicos de derechos Sí, humanos, ¿no? ¿Cuál es sí, la entonces, situación puntualmente en este momento? Usted mencionaba de que continúa la represión, digamos. ¿Usted cree que con esta medida sí. se va a minorar la acción de las fuerzas represivas, o se va a controlar, o es más de lo mismo? No, yo creo que se va a profundizar de otros modos, en el sentido de que yo creo que hasta el momento, digamos, las violaciones que se han cometido por parte de la policía no son anomalías, sino que más bien constituyen, me parece, una estrategia de represión muy precisa y muy capilar, ¿ya? Sí. Ayer, por ejemplo, el director de Carabineros, Mario Rosa, eh, después de una larga argumentación burocrática respecto de quién era el proveedor a Carabineros de los balines, terminó culpando a los proveedores de que poco menos los carabineros habían sido engañados por el proveedor, dado que el proveedor le había dado una información que no era correcta respecto a los propios de la contextura y el material Sí. usado por los propios balines, ¿no? Es decir, que el informe habría registrado que los balines eran de goma, cuando en realidad eran un 80% de metal, De ¿no? plomo, claro, sí. Y el general director de Carabineros, que por muchas instituciones de la sociedad civil se le ha solicitado la renuncia, ¿no? No ha renunciado, y más bien lo que ha ocurrido es que le ha endorsado la culpa, por así decirlo, a ese proveedor. O sea, una Claro. cosa bien inverosímil, ¿no? Y la tercera cuestión que me parece que es importante, ¿no?, de recalcar, es qué es lo que significa desde el punto de vista del poder, ¿sí?, disparar a los ojos. Yo creo que lo que está en juego aquí es una rearticulación de lo que podríamos llamar el mito de Medusa. Se acordarán Ujú. ustedes y los auditores del mito de Medusa, que si uno miraba el rostro de Medusa, quedaba petrificado, ¿no? Mm. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que la mirada, es decir, el rostro del pueblo al poder, ¿cierto?, Eh, le resulta insoportable al poder, al punto que el poder tiene que disparar a los ojos para que justamente el pueblo no lo contemple, no lo mire cara a cara, ¿no? Claro. Creo que esa es más o menos la situación, es decir, el pueblo ha mirado cara a cara al poder, y el poder hace lo imposible para que ese pueblo no lo mire cara a cara, ¿no?, destruyéndole los propios ojos, ¿no? Claro, entiendo. Tenemos cientos de personas con, eh, con daño ocular, incluso algunos que han quedado ciegos. Mm. Y finalmente, respecto de la última parte de tu pregunta, es cierto que el general director de Carabineros dijo que no se iban a usar más balines, pero resulta que ayer en la noche no se usaron balines, sino que se usaron balas de verdad, ¿no? Y una alumna de mi universidad, de la Universidad de Chile, ¿no?, recibió un balazo y por suerte está ahora recuperándose en el hospital, pero es decir,
si el director de Carabineros dice que no se van a usar balines, tendríamos que suponer que entonces tampoco se usarán balas, que es peor. Claro. Pero resulta que parece que el asunto no, no, digamos, no tiene, por así decirlo, un freno, y yo diría que el gobierno está actuando estratégicamente, otorgándole una impunidad tácita a la institución de Carabineros. Sí, bien. Recordamos que estamos conversando con el doctor Rodrigo Carmi Bolton, justamente doctor en filosofía de la Universidad de Chile, sobre la situación en el vecino país. Doctor Carmi, queremos también preguntarle, porque para tratar de entender un poco la situación, conversamos aquí, bueno, fuera del aire con el equipo, que nos llamaba la atención, Sí. bueno, que en las elecciones de 2017, el el presidente Piñera, bueno, logró una victoria de más de 9 puntos de diferencia, ¿no? Y ahora nos Sí. encontramos con estas protestas muy fuertes, y nosotros nos preguntamos cómo se explica, ¿no? Que por un lado haya sido, digamos, la mayoría haya optado por un gobierno que podríamos definirlo en un aspecto ideológico como de tinte más conservador, y que por otro lado Sí, de derecha. es algo de Claro. derechas, exactamente, y por otro lado aparentemente hay un gran caldo de cultivo de un montón de demandas sociales que no estaban insatisfechas. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿qué sucede o cuál es su interpretación con este resultado político y la explosión de esta protesta con este Sí. despertar, como usted mencionaba, de Chile? Sí, es muy interesante la pregunta porque muestra inmediatamente el abismo o lo que ustedes llamarían la grieta en la que nos encontramos, ¿no? Y la grieta tiene que ver fundamentalmente con el sistema político, con el régimen político, no solamente con un candidato en particular, aunque algunas veces los candidatos ayudan a Sí, mostrar más o menos la grieta, ¿no? Y en ese sentido, la primera cuestión que habría que decir es que hace décadas que el sistema político chileno está experimentando una caída sistemática de la gente que va a votar, ¿sí? sí, Y agregado a eso, el voto aquí en Chile es voluntario, ¿no? Y agregado a eso, las clases que no votan o que votan mínimamente son fundamentalmente las clases populares, ¿ya? sí, Y al revés, el estallido social que estamos contemplando hoy día supone una alianza de clase entre un sector importante de la clase media que se frustra con la llegada de Piñera y que no del todo vota por Piñera, pero que algunos sí, y que se frustra con la llegada de Piñera, ¿cierto? Y los sectores populares que no votaron nunca por Piñera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa alianza tácita entre capas medias y sectores populares, ¿no? Son precisamente un lugar irrepresentable para el sistema político, ¿no? Entonces, por un lado, hay algunos actores políticos y sociales que han dicho el gobierno del presidente Piñera es legítimo porque ganó por las elecciones. Eso es cierto, pero solo en un sentido institucional y en un contexto institucional donde precisamente ese régimen institucional está, ha sido, digamos, se está agrietando sí. a una velocidad infinita, digamos, ¿Y ¿no? cómo, Es cuál, decir, sí, quería, entonces, sí, el punto central ahí es bien, que hay un sistema político en ruinas, ¿sí? Que está instalado por la Constitución de 1980, que es la Constitución que se estableció en dictadura, ¿sí? Y por esa razón el estallido popular alcanza a contemplar un hecho que los anteriores estallidos populares no habían logrado hacer del todo, que es cristalizar su voz, ¿cierto?, en el problema constitucional. Es decir, sí, la gente en las calles, ¿no?, está exigiendo asamblea constituyente, está exigiendo una participación democrática para generar una constitución democrática. No una constitución hecha en dictadura por un lado y que al mismo tiempo avala completamente a toda una racionalidad neoliberal, ¿cierto?, que solamente favorece a los poderosos. Y este es el punto central. Te pongo solamente un ejemplo para que los auditores argentinos entiendan de qué estoy hablando cuando digo que se favorece solamente a los, digamos, a los grandes empresarios, ¿no? Dos cuestiones centrales. Uno, leyes laborales, ¿no? sí, La constitución impide, ¿ya?, una consolidación y un fortalecimiento
de la sindicalización, ¿ya? Y le da muchos derechos al empleador antes que los empleados, ¿no? Ujú. Ese es un primer punto. Un segundo punto, por ejemplo, podríamos recurrir a la figura del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que fue una creación importante, pero absolutamente insuficiente. Cuando se le quiso dar mayor poder al CERNAC para que la gente denunciara, no solamente denunciara a las grandes corporaciones, sino que además pudiera recibir indemnización de parte de las grandes corporaciones en función de un contrato mal habido, ¿cierto? La derecha recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determinó que una reforma para fortalecer el CERNAC y por lo tanto para fortalecer a los consumidores y no a las empresas era inconstitucional. Entonces lo que tenemos es que tenemos una constitución que establece cerrojos jurídicos que impiden cualquier tipo de transformación que no sea a favor de los empresarios. A ver, para comprender un poquito mejor, digamos, cualquier modificación de fondo se topa con este argumento legal de inconstitucionalidad. Es lo que usted está queriendo... Exactamente. Bien, entonces, perfecto. claro, mira, de otra manera, gran parte de las constituciones del mundo tienen tribunales constitucionales, y está bien que las constituciones tengan tribunales constitucionales. El problema es que este tribunal constitucional no vela, por decirlo de alguna manera, por la mayoría de la población, sino que vela fundamentalmente por la juridicidad que favorece exclusivamente a quienes armaron esta constitución a su imagen y semejanza. Entonces, el Tribunal Constitucional de esta constitución no es un dispositivo, por así decirlo, universal o neutral, sino que es un dispositivo inmunitario, ¿verdad?, que consolida el cerrojo constitucional. Y por eso es que el estallido popular que estamos presenciando hace un poco más de un mes, como tú bien decías, ¿no?, asume una voz estrictamente constituyente, ¿sí? Se está viviendo un momento constituyente en Chile, pero un momento constituyente supone esa alianza tácita entre capas medias y sector popular en orden a impugnar a esta pequeña oligarquía financiera que de alguna manera ha arrasado con el país durante todos estos años, ¿verdad?, gracias a quien no solamente tiene los medios de producción mediáticos, financieros, sino que también tiene una constitución que legaliza su propia acción. Claro. ¿Sí? Y Rodrigo, para ir terminando, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ¿ve algún paralelismo de la situación en la situación regional general, pero justamente entre los países, bueno, Chile, Bolivia, por ejemplo? Yo creo que es complicado, pero sí veo ciertas cuestiones sobre las cuales habría que llamar la atención. O sea, yo tengo la impresión que estamos asistiendo a una nueva articulación de la Operación Cóndor, pero ya no en un contexto de dictaduras clásicas, sino en un contexto en que se profundizan las políticas neoliberales a nivel regional. Y tengo la impresión que de distintas maneras, ¿no?, la presencia norteamericana en la región sigue absolutamente vigente, y no solamente por la competencia que Estados Unidos y el capital norteamericano tiene con el capital chino, sino que porque lo único que le interesa a Estados Unidos, básicamente, no es que no haya capital chino, sino que el capital chino, ¿cierto?, pase por la divisa norteamericana, que no se independiza respecto a la divisa norteamericana. Tengo la impresión que este es un conflicto a nivel global, pero que de alguna manera se articula de manera muy singular en algunos países latinoamericanos, como el caso, bueno, ya lo hemos visto, Brasil, con Bolsonaro a la cabeza, que es un actor decisivo a nivel regional y que ha tenido todo el apoyo norteamericano e israelí al mismo tiempo para implementar todo este tipo de políticas, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo un libro de Edward Said que se llama La Cuestión Palestina. Entonces los auditores podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro contexto? Tiene mucho que ver. Bueno, Said decía, en ese libro Said decía una cosa muy precisa. Decía que los países árabes se habían israelizado, es decir, que habían adoptado, ¿verdad?, una sumisión a las políticas israelíes en la región. Yo diría que hoy día estamos viviendo una israelización de la política latinoamericana que pasa fundamentalmente por la articulación de los grupos evangélicos que están apoyados por Israel y Estados Unidos, ¿verdad?, y que han tenido un lugar decisivo
no solamente en Brasil, sino que en otras partes, en el caso de Bolivia, como tú nombraste, un lugar decisivo en la rearticulación de los poderes regionales. ¿Mm? Yo creo que eso es lo que estamos presenciando. Y la pregunta es, ¿por qué estamos presenciando eso? Bueno, básicamente porque durante estos 30 o 20 años ha habido una movilización popular en alza y los poderes fácticos a nivel global, ¿cierto?, quieren hacer retroceder esa movilización popular. Eso es lo que estamos contemplando en Chile. O sea, este estallido que estamos viendo hoy día no es simplemente sorpresivo, es un estallido que tiene su formación desde los años 90, pero sobre todo desde principios de los años 2000, y que de alguna manera ha aparecido tímidamente, otras veces con otras fuerzas, pero que hoy día por primera vez aparece en un sentido esencialmente constituyente. ¿Sí? Bueno, yo diría que por ahí iría. claro, claro, claro. Bueno, No sé si... sí, quedó muy muy claro. Le agradecemos, doctor Carmi, por estos momentos. Sabemos que tienen un día, una agenda apretada y que nos ha hecho un espacio para conversar con nosotros desde allí, desde Santiago, desde Chile. Obviamente, también usted es especialista en temas, cuestiones árabes, allí como investigador del Centro de Estudios Árabes. Si un día usted tiene un momento más, nos encantaría poder conversar también sobre esta temática que también tiene su repercusión, ¿no?, aquí en la geopolítica a nivel nacional. Pero bueno, por hoy ya hemos comprometido este tema y le agradecemos muchísimo por este contacto, doctor Bolton. No, muchas gracias a ustedes y con gusto. Cuando necesiten, estoy aquí para satisfacer lo que sea. Muchísimas gracias. Un abrazo.